Invierno, para conversar acerca del estado de los suelos, de lo que también es la planificación urbana que se comienza ya a trabajar considerando la cantidad de eventos y de emergencias que hemos tenido en este último tiempo. Estamos con la doctora Edilia Jaque Castillo, quien es vicedecana de la FAUC de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Matías. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a partir nuestra conversación porque ya se han generado factores que han afectado a los suelos de forma independiente, pero que ahora ya se comienzan a relacionar. Y para aquello ustedes tienen un concepto específicamente de que habla acerca de lo que está ocurriendo y queremos que nos explique de qué se trata. Bien, Matías, lo que yo señalaba es que hoy día hay una especie de escalamiento de los distintos tipos de fenómenos naturales o de riesgos, ¿cierto? Que se denominan multiamenazas. Y en ese contexto de las multiamenazas, nosotros tenemos un grupo de investigación trabajando directamente con las comunidades y también en la aplicación de metodologías para poder aportar y contribuir, ¿cierto?, a tomas de decisiones concretas, más allá de la misma planificación urbana en sí misma, que eso tiene un tiempo mayor. ¿Y cómo se comienza también a trabajar justamente, a investigar acerca de estas multiamenazas? Que igual hay que comprender que estamos viviendo estos procesos de emergencia que son más constantes y que obviamente generar conocimiento en base a este periodo tan cambiante que estamos teniendo, sobre todo bueno, con los factores climáticos, meteorológicos en general. ¿Cómo también ha sido aquel proceso? Sí, mira, nosotros, este grupo ya tiene más de 3 años, el grupo de multiamenazas BioBio. Trabajamos con un equipo de geólogos, geólogas, ¿cierto?, de geógrafos también, y estamos en relación directa con las comunidades de acuerdo a sus requerimientos. Entonces nosotros estamos trabajando con tesistas de pregrado, con tesistas de magíster, con tesistas de doctorado, para construir modelos de evaluación de susceptibilidad de remociones en masa, por ejemplo, modelos de evaluación de peligro de incendios forestales. Y junto con ello estamos sosteniendo reuniones activas con, por ejemplo, estuvimos con la mesa de la carretera de la Madera a mediados de este año, cuando empezaron todos los problemas de deslizamiento, remociones en masa, con la Municipalidad de Santa Juana, la Municipalidad de San Pedro de la Paz, Nacimiento, Hualqui, es decir, con los actores claves, ¿cierto?, en los territorios que tienen que hacerse cargo una vez que ocurren estos fenómenos. Y ahora, por ejemplo, estamos en reuniones con la Municipalidad de Quilaco, en Alto Biobío, ¿cierto?, en la zona de montaña, también para aportarles a ellos mecanismos de evaluación de estas susceptibilidades, de estos peligros, para entregarles a su vez ciertas herramientas para que tomen decisiones en la emergencia. Porque ahora hemos visto también cómo es esta situación de la remoción en masa y es un concepto que se ha hablado mucho más en este último tiempo. Quizás hace unos años atrás no tanto, pero es parte también del panorama y del terreno en el cual nosotros estamos habitando. No es algo que sea producto del cambio climático, no es algo que sea producto de factores externos, de factores antropológicos incluso creados por el ser humano, sino que es algo que siempre ha estado en el territorio, es parte de la naturaleza también. Exactamente, las remociones en masa se entienden como una dinámica natural, es decir, las laderas siempre se están moviendo, pero claro, si nosotros comenzamos a habitar esas laderas de los cerros, por ejemplo, un caso muy particular fue aquí en la Agüita de la Perdiz, o en Hualqui, o en Chihuayante, en todo nuestro contexto metropolitano, es decir, las 11 comunas del área metropolitana de Concepción tienen alta susceptibilidad a remociones en masa. Pero ¿dónde están localizadas esas altas susceptibilidades? Es donde nosotros queremos trabajar, es decir, mapear esas altas susceptibilidades. Ahora, para mapearlas no es llegar y poner un mapa de pendientes, por ejemplo, sino que trabajar construyendo inventarios, que es lo que está trabajando, por ejemplo, un estudiante del doctorado de Ciencias Geológicas, ¿cierto?, que lo dirijo y lo codirige otro colega, está trabajando en eso. Es decir, estamos construyendo conocimiento aplicado, estamos haciendo ciencia aplicada para la toma de decisiones en los contextos, ¿cierto?, de todo el territorio regional. Y ahí hay un tema porque
Las edificaciones y las construcciones también tienen que seguir una normativa. Hablamos del Plan Regulador Metropolitano, que es un plan que también se va actualizando, considerando algunos cambios también importantes de lo que es el territorio. En aquello, ¿cómo también se aporta desde la investigación, desde el área científica, a la generación de políticas públicas que generen impacto en los territorios? Exactamente. Los instrumentos de planificación territorial, tanto los planes regulares comunales como el plan regulador metropolitano, deben, por ley, ¿cierto?, aportar un estudio fundado de riesgos, así se llama, y en ese estudio fundado de riesgos se deben incluir los distintos tipos de riesgos, entre ellos, ¿cierto?, los incendios forestales, las remociones en masa, las inundaciones, y el problema es que la construcción de un instrumento de planificación demora entre 2 y 3 años. Por lo tanto, ¿qué pasa en el intertanto? ¿O qué pasa después? Porque además los procesos de amenaza, las multiamenazas, son dinámicas. O sea, donde se quemó este año 2024, ¿cierto?, no se va a quemar el 2025, no se va a quemar ahora en este periodo de incendios, este periodo estival que se abre prácticamente con la primavera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese mapa que se quedó estancado cuando lo hicieron, no sé, el 2020 o el 2022? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros queremos avanzar en nuestro estudio para automatizar ciertos procesos y entregarle a los municipios herramientas para que se puedan ir actualizando, pero primero construyendo, porque tenemos el Plan Regular Metropolitano que no fue aprobado, por lo tanto el que nos está rigiendo ya está obsoleto o ya está antiguo, ¿cierto? Se está construyendo el estudio de riesgos del Plan Regular Metropolitano, lo está haciendo, ¿cierto?, una consultoría, pero todavía no está listo. Entonces, ¿qué pasa en estos periodos de ausencia de instrumentos? ¿Quién rige? ¿Quién define? Y en ese contexto, los municipios, ¿cierto?, donde rige más el plan regulador que el intercomunal, en esos contextos, las oficinas de riesgo que hoy día tienen los municipios, no todos tienen, pero algunos sí tienen, deben tomar decisiones para enfrentar esos eventos, enfrentar esa emergencia. Y ahí es donde la política pública se queda un poco atascada con la toma de decisión o con la ocurrencia de un fenómeno puntual en un momento específico, ¿cierto?, del año. Las remociones en masa que ocurrieron aquí en la Agüita de la Perdiz o que ocurrieron en Tomé y que afectaron un lugar determinado, afectaron población, afectaron a las comunidades, afectaron a las personas. Esas personas ya están habitando esas zonas de amenaza. Entonces, ¿cómo los municipios mitigan? ¿Cómo se trabajan esas condiciones de vulnerabilidad? Es lo que nosotros queremos aportar a las comunidades, a los municipios, para que tomen decisiones un poco más, con más evidencias científicas y con más apoyo científico. Durante este periodo de lluvias, ¿hubo algo específico, un evento en particular que ocurrió en el sector costero, pero más hacia el norte de nuestro país, donde una construcción en duna generó complicaciones? Hoy en día, hace unos días atrás, se anunció que ya no se va a poder construir de esa forma, allá específicamente. Cambia ahí la legislación, al menos en aquello. Y acá en la región del Biobío, conociendo el panorama que tenemos, conociendo también lo que ocurrió con las remociones en laderas que generaron problemas en algunos edificios, en algunas casas, en algunos hogares, aquí mismo también en la Agüita de la Perdiz, en Tomé, en Arauco, en diferentes sectores, ¿cómo se debería comenzar también a ver la habitabilidad de los sectores considerando diferentes factores? Porque ahora están las inundaciones, están también el tema de los ríos, están el tema de las remociones en masa, está el tema de incendios forestales. Hay hartos factores multiamenazas, como usted lo dijo, que se conjugan para generar riesgo. Entonces, ¿cómo debería también comenzar a planificarse un territorio y catalogarse como habitable considerando ya lo que estamos viendo y la emergencia que está siendo recurrente? Sí, dos cosas, Matías. En definitiva, el tema de la construcción en dunas no está resuelto. Lo que se aprobó, entiendo, en la Cámara de Diputados es legislar sobre una ley antisocavones. Y eso a mí me parece muy peligroso porque en el fondo es como decir voy a hacer una ley anti-tsunami. O sea, los tsunamis van a ocurrir igual, los socavones van a ocurrir si nosotros construimos sobre las dunas. Entonces,
hoy día siento que nuestro poder legislativo está muy alejado de las prácticas académicas o del reconocimiento científico de los procesos. Entonces, los legisladores se negaron a legislar sobre la prohibición de construir en humedales y construir en dunas, pero sí aprobaron construir una ley o armar una ley sobre antisocavones. Entonces, eso muestra que nuestros legisladores están por una vía bastante alejada de lo que son los procesos dinámicos de la naturaleza y se siguen construyendo en dunas. Por mucho que estipulen, ¿cierto?, que la construcción va a ser segura, lo más probable es que con estas condiciones de cambio climático, de lluvias extremas, etcétera, podamos volver a tener esos eventos, ¿cierto?, que generan desastres y que alteran, ¿cierto?, la vida de las personas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, en el contexto del área metropolitana de Concepción, por ejemplo, nos encontramos con estas multiamenazas. Allí donde no hay incendio hay inundaciones. Allí donde no hay inundaciones vamos a tener remociones en masa. O allí donde hay remociones en masa, allí donde ocurren incendios vamos a tener después más remociones en masa. Y por lo tanto podemos concluir que hay muy pocos sectores que sean absolutamente seguros. Por lo tanto, lo que tenemos que llegar a pensar en cómo habitamos estos escenarios en riesgo o en multiamenazas. Considerando estos factores, por ejemplo, ya lo había mencionado con el tema de las dunas y con otros espacios. Nosotros recorrimos en terreno diversos lugares que fueron afectados por las inundaciones, específicamente lo que ocurre con el río Andalién y el sector Santa Rita, que hay un tema en el trazado natural del río que genera una curva y al aumentar la cantidad de agua que proviene desde más arriba, sobre todo cuando hay isoterma un poco más variable que generen obviamente que haya harta lluvia en el sector de cordillera, ese río viene con mucha carga de agua, lo que genera que en esa curva el río tienda a continuar según su cauce natural de forma recta porque obviamente no alcanza a hacer el giro ahí. Hay un sector emplazado ahí, son cerca de un poco más de 20 familias que viven en aquel lugar y que solamente en 4 días se inundaron 2 veces. En los últimos 2 años se han inundado más de 6 veces. Entonces, ¿cuál es la situación que ocurre ahí? ¿Por qué también? ¿Cuál es el estudio que hay que tener y por qué el municipio decide que ese es un lugar habitable y que aquellos vecinos, porque aquellas personas que están en ese territorio compraron un terreno ahí porque se dio la factibilidad de que ese terreno es habitable, pero al año inundarse 2 veces solamente en 4 días, quizás 4 o 5 veces al año, no es una forma de vivir, o sea, ese terreno no puede ser catalogado como habitable si es que están viviendo esa realidad. ¿Qué es lo que sucede ahí también? Mira, hay 2 cosas ahí, Matías. Primero, el Andalién es una cuenca costera, es decir, nace aquí en la cordillera de la costa, más o menos a la altura de Florida. Entonces es una cuenca pequeña, de no más de 800 kilómetros cuadrados, si no me equivoco. Y por lo tanto se activa muy rápidamente, es decir, se produce una descarga rápida. Cuando hay altas precipitaciones, aquí en la cordillera de la costa, ¿cierto? La descarga es muy rápida, o sea, no alcanza a infiltrarse el agua, primero porque es muy pequeña la cuenca, pero además porque está muy erosionada en la parte alta la cuenca. Muchos incendios forestales, erosión del suelo, etcétera. Entonces, toda el agua escurre, no se infiltra, no llega a la napa freática. Claro. Y por lo tanto, el escurrimiento superficial es mayor y se evacúa muy rápidamente. Y por eso tenemos como inundaciones, ¿cierto?, o desbordes rápidos cuando hay altas precipitaciones en un día o en 2 días. Eso por un lado. Entonces es una cuenca costera. Las cuencas costeras funcionan de manera muy distinta o de una manera más rápida que las cuencas que nacen en la cordillera andina, como el Biobío, por ejemplo, se demora más en llenarse, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. Entonces hay que conocer esas dinámicas. Hay estudios de inundaciones del Andalién muy actualizados, hay tesis de doctorado que se hicieron hace un par de años atrás, por lo tanto, tenemos el conocimiento científico para tomar decisiones. En segundo lugar, ¿cómo se aprobó construir en una llanura de inundación? Esa es una llanura de inundación, es decir, está bien, hay lugares en que van a ocurrir muchos eventos, pero la llanura de inundación fluvial es un lugar donde cada 2 o cada 3 años, o como tú me decías ahora, todos los años se puede inundar porque es el lugar natural del río para evacuar su crecida. Entonces, creo que hay decisiones del punto de vista del instrumento de planificación que son
primero antiguas, ¿cierto? Porque el plan regulador de Concepción ya es antiguo, el de la comuna de Concepción y el de la comuna de Penco, ese lugar ahí está como entre las dos comunas, ¿cierto? Es el límite, el río Andalién es el límite de Penco y Concepción, y Talcahuano también ahí en la salida del Andalién. Entonces, hay que repensar eso. Hay lugares que hay que repensar la posibilidad de relocalizar. Hay lugares puntuales en que se puede relocalizar, hay otros lugares que se puede mitigar. Yo recuerdo que el año 2006 o incluso antes, inundaciones grandes del Andalién, se proponía canalizar el río. Canalizar el río, desde mi perspectiva académica y de investigadora, es que es un problema más grande todavía. Hay un tema en el concepto que usted mencionó también y que hay harto debate en la academia y en todos ámbitos en realidad, y que habla justamente de la inundación como tal. Porque según lo que usted nos señala y según también la historia, estamos en un proceso de sequía. Es decir, que los ríos, los lagos, las mismas lagunas han ido reduciendo su tamaño. Y ahora vimos que ocurrió una situación también fuera de lo común en el último tiempo, en la laguna Las Tres Pascualas, pero que también no es, que se habló de una inundación de la calle, pero si nos vamos a la historia, si nos remontamos a la historia, la laguna Tres Pascuales era mucho más amplia hace años atrás. O sea, podríamos decir que no hay un sector de inundación, sino que estaba siendo parte o estaba ocupando parte del territorio que ocupó durante muchos años. O sea, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Cómo también se cataloga un sector de inundación, que es un sector de posible inundación, considerando que ya hay historial de que en ese lugar, históricamente, por ahí transcurría el río, por ahí transcurría, era parte de la cuenca, es parte también de lo que ocurre, por ejemplo, en este caso con la laguna, era parte ya del territorio que ocupaba la laguna hace algunos años atrás. Entonces, ¿cómo también se ve desde aquella mirada? Sí, en ese caso hay que considerar que Concepción está localizado como en un delta. Los deltas, ¿cierto?, es la salida de un gran río, que es el Biobío, ¿cierto?, y que tienen como canales. Y esos canales, antiguos canales, hoy día los llamamos paleocauces, como el de Tucapel, por ejemplo, como el mismo trazado de las lagunas. Entonces, lo que hay que pensar es cuáles son los periodos de recurrencia de ese nivel de inundaciones. Entonces, los modelos de evaluación de inundación tienen esa información de la recurrencia, es decir, cada cuántos años puede ocurrir una inundación de esa magnitud. Por lo tanto, lo que hay que incluir acá es la delimitación de estas zonas, porque es posible que no se vuelva a inundar esa zona de la laguna en 10 años más o en 50 años más. Yo creo que es más fácil o es mejor decir que no estamos en un periodo de sequía, estamos en un periodo de cambio global en donde la intensidad de los procesos se acentúa. Entonces, así como tenemos periodos muy secos, ¿cierto?, que pueden llegar a denominarse una sequía global, hay periodos en que la intensidad de las precipitaciones se da en contextos de tiempo más corto. Y en esa intensidad es donde ocurren estos procesos que son tan desastrosos como los ocurrió en este invierno pasado. Doctora, le agradecemos por su tiempo, por venir a conversar con nosotros, también lo que es parte de estos procesos que llevamos a cabo como medio de comunicación, de poder comunicarle a la gente, informarle acerca de lo que puede ocurrir tras estas emergencias que han generado algunos ahí, complejidades multiamenazas, como hemos ahí aclarado. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes y solo dejarlos invitados a revisar nuestro grupo de estudio. Tenemos página web, tenemos Instagram, para todas las dudas que puedan quedar a la comunidad. ¿Cuál es el sitio? Multiamenazasbiobio.cl. Multiamenazasbiobio.cl. Revise, es importante que usted conozca su territorio, es algo fundamental. En líneas generales tenemos que conocer el lugar que nos rodea para obviamente comprender los riesgos y amenazas que pueden haber y que pueden afectar a nuestra rutina. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y de esta forma nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de nuestro noticiero en su edición tarde.